Me invitaron generosamente para hablar acerca de cómo educar a los hijos en el siglo XXI, cómo realmente enfrentarse a estas ideologías, especialmente a toda esta agenda progresista que busca de alguna manera destruir y pervertir el modo de pensar, el modo de actuar, la cultura de nuestros hijos. Un ejemplo, el gran problema, el problema central de la educación sexual integral es que hoy en día está totalmente ideologizada por teorías de género que no tienen absolutamente ninguna base ni científica ni médica y que solamente está saturada por contenidos que solamente buscan hipersexualizar al niño, buscan promover el aborto, la anticoncepción y el uso irresponsable de la sexualidad. Lo cual eso es la gran paradoja, por así decir, porque es una educación sexual que se la presenta para, por ejemplo, evitar los abusos sexuales, pero lo único que logra es acentuar el problema, ya que hipersexualiza a los niños, los libera, les dice que ejercer la sexualidad es un derecho. Recuerdo haber estado caminando por Capital Federal, una de las conferencias que di en pleno centro, y esa mañana, como tenía un poco de tiempo libre, me fui por la avenida Corrientes, que a mí me gustan mucho los libros, así que me fui a ver todas las librerías ahí en la calle Flores, creo que, o Florida, cerca del obelisco. Y resulta que en una parada de colectivo había un cartel grande, pago por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el cual salía una jovencita de capaz 13, 14 años, y el titular decía: ejercer la sexualidad es tu derecho, que nadie te prive, que nadie te prive de ejercer ese derecho, incluso tus padres. Y eso a mí me sorprendió mucho, esa frase. Yo recuerdo que por ahí debe estar en mi Instagram o en Facebook, en algún lado, si es que no me lo censuraron, porque saqué una foto y lo posteé. Y dije, miren, aquí se ve realmente el buscar sacar a los padres del medio. Y entonces, con mucha razón, los padres están realísticamente preocupados por este viraje cada vez más totalitario del Estado. Y eso hay que tenerlo realmente en cuenta. Una de las verdades que los ideólogos de hoy ocultan es que la educación depende fundamentalmente de la familia antes que nadie. ¿Por qué? Porque hay un simple hecho: la educación se da siempre en una relación personal, de conocimiento mutuo, de profunda amistad, y eso solamente sucede de modo pleno en la familia. Obviamente que la familia, que es la cuna de la educación y de la formación, debe luego ese organismo extenderse dentro de lo que es una escuela. Y por eso la importancia también y el gran desafío de una escuela. Saber y ser consciente de que la escuela en cuanto tal tiene que ser una extensión de lo que hace la familia. Y yo a los padres, cuando muchas veces ellos me preguntan, cuando tienen grandes dilemas con la escuela, con el tiempo he desarrollado esta especie de principio. Si la escuela es una institución que ayuda a ese hijo a complementar lo que no puede aprender en la casa, a desarrollarse más, se convierte en una extensión, es una buena institución. Pero si la escuela, por el contrario, trabaja activamente por deshacer todo lo que el niño aprende en su casa, y entonces ahí la escuela se convierte en un instrumento de perversión, y es ahí cuando a un hijo hay que sacarlo de la escuela. Y casos, les puedo contar muchos de casos reales por los cuales padres han tenido que sacar los hijos de la escuela, por ejemplo en un país como Canadá. Casos en los cuales la misma escuela empieza a presionar a un niño para que se hormonice. Entonces imagínense, los padres se aterran, porque si los padres abiertamente se oponen, entonces a que al hijo lo hormonicen se lo pueden quitar. Eso es un hecho por las leyes que hay. Casos he conocido aquí en Canadá que los maestros de la escuela deciden cambiarle el nombre a los hijos para que experimenten con otro sexo. Entonces, supongamos, ustedes tienen un hijo que se llama Juan, y de repente Juan llega con una nota de la escuela diciendo que de ahora en adelante le van a llamar María para que experimente, porque claro, son argentinos, son mendocinos, son machistas, les imponen el sexo a su hijo, entonces le vamos a hacer experimentar el vivir en otra realidad, otra identidad de género, para que se libere. Y eso es un problema gigantesco. ¿Qué harían ustedes si eso pasa en la escuela? O por ejemplo, casos de familias que me siguen de los Estados Unidos que me han contado que sus hijas han ido
a viajes con la escuela. Estoy hablando de hijas de 13, de 14, de 15 años, y de repente los papás aterrados se enteran de que, claro, con todo lo de la diversidad y la inclusión, las meten a las chicas a dormir en las mismas habitaciones que varones, o van a escuelas donde ponen esos famosos baños públicos inclusivos. Entonces las niñas están en el baño y de repente es el mismo baño donde se van a cambiar los varones, porque es toda la cuestión de la inclusividad y de la diversidad sexual. Entonces, yo quería hablar un poco de este ataque a la familia. Me voy a basar principalmente en mi último libro, Las mentiras que te cuentan, las verdades que te ocultan, donde aquí tengo un capítulo, el capítulo 3, el último de los capítulos, para hablar sobre la situación a la cual se enfrentan hoy los padres y cómo los padres deben hacer valer sus derechos. Voy a compartir aquí en pantalla con todos ustedes una pequeña presentación que nos va a ir acompañando a lo largo de la jornada. Muy bien. Los derechos de los padres. Son 3 temas principales que quiero tratar ahora. En primer lugar, el ataque a la familia. Luego, la respuesta que deben dar las familias a este ataque. Y la importancia que tiene en todo este momento crucial en el cual estamos viviendo y tan peligroso desde el punto de vista ideológico, la importancia de hablar con los hijos. Mucho más que antes, muchísimo más que antes. Y vamos a hablar del por qué realmente tienen que hacer un esfuerzo gigantesco en eso. Una pretendida especialista de la Argentina, ella es una investigadora, profesora de la Universidad Nacional de Misiones, en un tono que nos hace recordar a la Unión Soviética, decía lo siguiente: los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y la tutela, cuidado, educación, mantención y protección queda a cargo de los estados. Rosaura Barrios. Esto es una persona que está a cargo de políticas de la educación de la provincia de Misiones. Entonces, cuando vemos una cosa así, decimos, esto es realmente tremendo. Porque en definitiva, y es un argumento que se repite, y lo vamos a profundizar un poco más, pero como el niño es sujeto de derecho, entonces quien debe garantizarlo es el Estado. Y por lo tanto, la tutela, el cuidado, la educación, la mantención, la protección, todo queda en manos del Estado, no de los padres. Entonces, con este argumento, despídanse de sus hijos, porque pueden tranquilamente decir que la orientación sexual y la perspectiva de género es un derecho, como hacen aquí en Canadá, y por lo tanto los padres no se pueden oponer a ese derecho básico, y si los padres de alguna manera se oponen, se lo quitamos. En España, para dar algunos ejemplos claros, para que nadie diga que eso de ataque a la familia es una conspiración, Isabel Celaá, ministra de Educación de España, dijo lo siguiente recientemente: no podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Hablamos de interés del menor, de los derechos constitucionales del menor. Entonces, nuevamente la misma idea. El niño tiene derechos constitucionales y quien se los debe proteger y garantizarlos es el Estado. Entonces los hijos con sus padres no tienen absolutamente nada que ver. ¿Sí? Lo dice sin tapujos. Entonces, este falso enfoque pretende esconder que en realidad lo que estos ideólogos buscan es tener un control absoluto y total sobre los niños. Su crecimiento personal, la maduración, la protección del abuso de los niños, lo último que les importa, no les interesa esas cosas. Es más, los programas de educación sexual integral de aquí de Ontario, cuando estuve investigando todo el proceso, hubo un debate muy grande y es interesante este artículo que se publicó el 27 de junio del 2018, porque en el 2015 hubo un debate gigantesco aquí en Canadá con respecto a la educación sexual integral. Se hizo una reforma muy grosera realmente, con todo lo relacionado a la diversidad sexual, a la identidad de género. Hubo una batalla campal prácticamente por la cual el gobierno terminó haciendo una concesión. Vamos a enseñar todo, pero los padres tienen la libertad de llevarlos o sacarlos de la clase. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en Argentina, cuando hacen que la educación sexual integral sea transversal a todas las materias, lo hacen para no cometer el error de Canadá. En Canadá la presentaron como una materia
Y ese fue el error, que ahora los padres pueden sacar al hijo, con todo lo que eso conlleva, es dificilísimo igual. Imagínense salir del trabajo y sacar al niño por 40 minutos, volverlo a meter de vuelta. Pero en Argentina, para evitar eso, y eso obviamente con consejo de aquí, de la experiencia de aquí, dijeron la vamos a hacer transversal. Educación sexual en la matemática, en la geografía, en la lengua, en la educación física, en absolutamente todo. Pero es interesante que aquí este artículo en inglés dice así: mi hijo, mi elección, ¿sí? Como mi cuerpo, mi elección, mi hijo, mi elección. Y el argumento de este artículo es el siguiente, que la educación sexual integral de hecho se elaboró explícitamente para proteger a los niños de sus padres, especialmente de la conciencia de sus padres, del lavado de cabeza religioso, teológico de sus padres. Entonces la educación sexual integral es una manera de proteger al niño de la cultura de sus papás. Esto es increíble realmente. Esto a mí me parece muy, muy alevoso. Y uno diría, ¿por qué? Podríamos pensar, ¿por qué hay que proteger a los niños de la cultura de sus padres? ¿Por qué la conciencia de sus papás sería un peligro para sus hijos? Y en definitiva, estos programas, yo creo, tenían que encontrar una justificación para imponer estos presupuestos ideológicos, y la única manera de lograrlo fue creando falsos derechos que justamente estos activistas dicen proteger. Y esto es algo que ya hace mucho tiempo lo señaló una feminista canadiense muy conocida y una influencia gigantesca en el resto del continente americano. Su nombre es Shulamith Firestone. Ella publicó un libro que se llamaba La dialéctica del sexo, y entre muchas de las grandes barbaridades que ella proponía ahí en su obra, decía lo siguiente. En definitiva, ¿a dónde lleva la agenda progresista? Y ella marca un camino, es muy interesante. Dice, la revolución marxista tiene que llevar a esto, a someter a la tiranía de la biología. Obviamente por la tecnología, aquí entra todo el tema del transhumanismo, de la transformación del cuerpo, del hecho de lograr, por ejemplo, tener criaderos de bebés para que ya no sea la mujer la que esté sometida, destruir el matrimonio por ser opresivo para la mujer, sacar a los hijos de la jurisdicción de los padres, porque claro, los padres son vistos como opresivos, son los padres los que transmiten la cultura y es una cultura que oprime. Entonces, si queremos destruir la civilización judeo-cristiana, hay que quitarle los hijos a los padres. Y el Estado debe tomar posesión de ellas y debe educarlos. Y la familia se debe reemplazar por grupos pansexuales y con relaciones de todo tipo y que incluyan a los mismos niños. De hecho, ella dice que por qué no, por ejemplo, que niños tengan relaciones con transexuales, que son las madres las que deben cumplir esa función de iniciar sexualmente a sus hijos, y ella propone comenzar a los 4 años, y si se puede más pequeño mejor todavía, comenzar a iniciarlos sexualmente, de tal manera que las relaciones entre personas de edad muy dispares se vuelvan algo común, decía ella textualmente. Entonces, es una, obviamente, defensa de la pedofilia como parte de toda esta revolución sexual. Entonces, no es insensato afirmar, no es ninguna conspiración decir, después de leer esto, y nuevamente lo repito, recuerdo estaba en Costa Rica dando una conferencia hablando de lo que esta mujer presenta, diabólico realmente, y un profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Costa Rica que estaba ahí presente, levanta la mano. Y porque yo comenté en Canadá, en Estados Unidos se lee muchísimo a esta mujer, y él me dijo, Pablo, aquí en Costa Rica también, en la universidad nuestra es lectura obligatoria, para que se den una idea. Lo mismo pasa en Argentina, la lectura de esta mujer. O sea, todas estas feministas pañuelo verde han sido formadas por el pensamiento de esta mujer extremista. Entonces, en definitiva, la agenda progresista busca y apunta a romper los vínculos de los padres con sus hijos, para hacer desaparecer tanto la maternidad como la paternidad. Entonces, ¿de qué tienen que ser conscientes ustedes como papás? De que de hecho los medios de comunicación, los diarios, todos estos activistas, todos estos programas de educación sexual, el gobierno actual de la Argentina, el Frente para Todos, de hecho, en el programa de acción política, si ustedes se fijan, el punto número 1 del plan de gobierno dice instaurar los principios de Yogyakarta, que es todo esto, la agenda progresista. Entonces, destruir el vínculo de los hijos con sus padres.
¿Y cómo nos vamos a defender entonces en frente a la agenda progresista? Y simplemente yendo a ver qué es lo que me quieren atacar y voy a reforzar eso. El vínculo con mis hijos. Ahí está la clave. ¿Sí? De hecho, Firestone, por ejemplo, proponía como clave para la revolución feminista el abolir en primer lugar la función reproductiva de la mujer y reemplazarla por medio de tecnologías de reproducción y gestación artificial. Por eso el aborto, en el momento en que ella escribe, era el campo de batalla en los Estados Unidos, años 73, cuando se legaliza el aborto por medio de una sentencia de la Corte Suprema, porque era el camino de la liberación de la mujer. Entonces era mucho más profundo lo que esta gente buscaba. Y es en este contexto entonces que deben ser leídas, por ejemplo, las reformas legales, las sentencias de las Cortes Supremas, en el caso de Argentina, el caso FAL, en el año 2012, por ejemplo, las campañas políticas, el camino que nos señala la Agenda 2030 de la ONU, por ejemplo, y todas las agencias de las Naciones Unidas que lamentablemente la UNESCO está detrás de los planes de educación sexual en la Argentina. Tenemos a una cantidad de organizaciones y fundaciones internacionales que son las que financian todos estos programas, más obviamente las condiciones impuestas por las organizaciones y organismos financieros internacionales que le imponen a nuestros países una determinada agenda. Podemos pensar, por ejemplo, el caso del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas tres agencias, de hecho, le han impuesto a la Argentina condiciones en relación al género, al aborto, las políticas de género, porque están en las cartas de acuerdo. Simplemente pueden ir a las cartas de acuerdo cuando Macri recibe ese gran préstamo del Fondo Monetario Internacional. La carta de acuerdo era meter la ley del aborto, por eso Macri lo tuvo que hacer. El hecho de, por ejemplo, en octubre del año 2018, nuevamente el gobierno de Macri recibió $200 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para imponer estas políticas de género de parte del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces, hay una presión gigantesca y cuando vemos que, por ejemplo, ahora que están hablando todo el tiempo de refinanciar la deuda, refinancian la tasa de interés, cada refinanciamiento viene con condiciones muy grandes al respecto, ¿no? No es que esta Georgina, como se llame, la búlgara, lo hace por caridad y porque el Papa la llama y ahí todos se aman. Obviamente que hay una agenda perversa detrás en la cual está muy marcada la Agenda 2030. Entonces, todos estos movimientos, ¿en qué los afecta a ustedes? En que de hecho apuntan a marginar en el plano legal a la familia por fuerza de ley. Por más utópico que parezca su eventual reemplazo, porque uno dirá, a ver, esta Rosaura Barrio decía que el Estado debe hacerse cargo de los niños. Sí, yo lo quiero ver. Lo quiero ver al Estado. A ver, imagínense si para los papás lo difícil que es controlar a los hijos, criarlos, educarlos. Imagínense de repente al Estado le regalamos todos los hijos. El Estado, ¿saben qué? Dura una hora, la utopía. Y ahí nomás empiezan a llamar a las mamás que vengan de vuelta a buscar a los niños. Esa es la realidad. Y ese es el problema que todas estas feministas que nunca tuvieron un hijo en su vida y nunca han tratado con un niño, no saben, viven en la luna. Por eso es necesario decir esto, remarcarlo. Los niños, decía esta mujer, Rosaura Barros, son sujetos de derecho y es el Estado el que los debe cuidar. Entonces, como los niños son sujetos de derechos humanos, es el Estado, no los papás, los que deben velar por ellos. Pero ¿qué me garantiza de que el Estado va a cuidar de los niños? Y por supuesto, ¿qué me garantiza que los va a cuidar mejor que los papás? Porque es la responsabilidad de los padres... ¿por qué es la responsabilidad del Estado y no de los papás? El educar, el alimentar, el proteger, el guiar, el aconsejar a los niños. En definitiva, quien trajo a esos niños a este mundo fueron los papás, no el Estado. Y el Estado, si nosotros nos podemos a pensar, ¿qué es el Estado? Vaya a una marcha feminista, vaya a una marcha de piqueteros y pregúntenle a la gente, el Estado no está presente, ¿y qué es el Estado? Y nadie les va a saber responder, no tienen absolutamente ni idea, porque el Estado en realidad es una abstracción. Es una abstracción. En concreto, ¿qué es en concreto? En concreto, cuando decimos el Estado debe tener cuidado de los niños, en concreto significa que esos niños serán cuidados por personas que accedan a un cargo, personas que están mucho menos capacitadas que sus propios padres
y encima corrompidas muchas veces, ya que para poder acceder a esos puestos de trabajo será condición comulgar con la ideología, como pasa por ejemplo aquí en Canadá. Aquí en Canadá para muchos trabajos hay condiciones, hay que profesar ciertos mandamientos, estar a favor del aborto, estar a favor de la ideología de género, estar a favor de las uniones homosexuales, de las adopciones homosexuales. Entonces, para poder aplicar a ciertos trabajos se exige profesar un credo secular que incluye toda esta agenda progresista. Entonces, afirmaciones como la de la ministra de Educación de España, como la de esta ideóloga argentina Rosaura Barrios, lo que hacen es negar el derecho natural tal cual como se ha desarrollado en Occidente. Un derecho natural que se ha explicitado en el derecho civil, el Código Civil, en el derecho constitucional, en el derecho internacional, según los cuales se garantizan no solamente los derechos del individuo, y esto es importante tenerlo en cuenta. La Carta Universal de Derechos Humanos no solamente habla de los derechos de cada individuo personal, habla del lugar de la familia y los padres como pilar de la sociedad, ya que son preexistentes al Estado mismo. ¿Y cuál es la función del Estado? Garantizar esos derechos preexistentes, no la de inventar nuevos derechos e imponerlo por encima del derecho natural de los padres. Entonces el problema también legal que estamos viendo hoy en día, se inventan nuevos derechos que se los inventaron de su ideología y los imponen por encima y contra de los derechos naturales de los padres. Entonces, la violación de todos estos derechos naturales de los padres ya es un hecho en la legislación de cantidad de países. En Argentina es una violación. En Argentina, por ejemplo, el hecho de que no se permita a los padres libremente educar a sus hijos, y esto es algo de siempre, eso pasaba cuando yo era niño, eso es una violación de los derechos de los padres, de parte del Estado argentino, que se ha totalizado, por así decir, la educación. Otro ejemplo de intento totalitario, el querer eliminar el artículo 5 de la Ley de Educación Sexual que le da a las instituciones privadas esa libertad de poder desarrollar su propio ideario. Cuando el Estado se quiere meter y decirles qué quiere enseñar, eso es una violación absoluta, especialmente del principio de subsidiariedad, que se llama que, por ejemplo, según el principio de subsidiariedad, los padres deben educar a sus hijos, pero cuando los padres ya no pueden por muchos factores, porque tal vez no tienen la cultura suficiente, no tienen el tiempo, tienen que trabajar, y entonces se organizan para ir a un organismo intermedio que se haga cargo de eso, que por ejemplo el Colegio San Francisco Javier. Y el Estado no puede entrometerse ahí, no puede meter el dedo, para nada. Para nada. Una gran payasada, por ejemplo, de la educación argentina son las inspectoras. Mi papá estuvo siempre en la educación. Y por eso yo me crié siempre con el fantasma de la inspectora. Hoy viene la inspectora, nosotros vivíamos en el campo, en medio de la montaña, y venía la inspectora de San Juan, se tomaba el colectivo, venía la inspectora. Y era una payasada lo de la inspectora. ¿Por qué era una payasada? Y eso lo explica muy bien el padre Leonardo Castellani en una crítica que le hace a la educación argentina. Porque en definitiva, la inspectora es una persona que está en un puesto estatal y que controla el mismo Estado. No es alguien externo. Entonces, ¿en qué termina? No termina en nada. No pasa nada con las inspectoras. Es el puesto más inútil que existe, en definitiva. Porque es el Estado que se controla a sí mismo. ¿Y ustedes creen que el Estado se va a flagelar, se va a autoponer castigo, vamos a mejorar, vamos a hacer un examen de conciencia? No. Ese es el gran problema de la educación contemporánea. Y eso es un problema que en Argentina se arrastra de hace muchísimos años. Entonces, es interesante que, según los ideólogos, lo que está en juego aquí son los derechos del niño. Por lo tanto, todo aquel que se oponga, por ejemplo, a la identidad de género de un niño, la orientación sexual, la educación sexual, es un antiderechos. Y se lo acusa de creer que esos hijos son propiedad suya. Hay gente, dicen esta gente, que cree que sus hijos son propiedad de ellos. Pero esto es así. Pues también ese planteo es erróneo, porque ningún padre ve a sus hijos como un objeto, como un hecho de propiedad. Eso, a mí me parece que cuando estos ideólogos dicen eso, en definitiva están insultando ideológicamente a todo mamá y a todo papá que hace cada día lo mejor por sus hijos. Sí, tendremos falencia, costará mucho, a veces los papás no tienen los medios para hacer todo lo que quisiesen, pero sin embargo, en general todo padre da todo lo que puede por sus hijos.
Incluso cuántas mamás, por ejemplo, han abandonado carreras enteras para servir a su prójimo, a sus hijos. Y entonces, ¿con qué fundamento se puede afirmar que la educación que provee el Estado supera ampliamente la educación que cada familia le puede dar? O, por ejemplo, la educación sexual que provee el Estado va a ser superior. Toda esa basura ideológica de género, de aborto, va a ser mejor que la educación que una familia le puede dar a su niño. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema. Y especialmente se falla en entender esto no como un hecho de propiedad. Los hijos no son la propiedad de uno. Cada papá a sus hijos los ve con una responsabilidad gigantesca. Una responsabilidad enorme realmente, que uno tiene que velar por estos niños. Es interesante que, por ejemplo, voy a poner aquí en pantalla un grupo de lobby de los Estados Unidos, muy importante en los Estados Unidos y que tiene influencia también muy grande en la Argentina, que es el grupo se llama Campaña de Derechos Humanos. Este grupo está ubicado en Washington, D.C., es un grupo de lobby que trabaja mucho en congresos, en organismos internacionales, metiendo presión a universidades, a hospitales, para que cambien sus políticas internas. Y una de las cosas que ellos proponen, esto es interesante, es crear programas de justicia reparativa e intervenciones en la conducta para crear toda una cultura de la inclusión y respeto por la diferencia. Entonces, por ejemplo, a ver en Argentina, ¿cómo ha influido esto? Por la ley Micaela. La ley Micaela, en definitiva, es lo que propone este grupo ideológico, intervenciones en la conducta de las personas para transformar la cultura. Otro ejemplo muy claro de un grupo tal como este, por ejemplo, pueden ir a mi canal de YouTube, que hace apenas 2 días hicimos con 2 abogados de la Argentina, un profesor de la Universidad Nacional de Rosario y otro es un abogado de Buenos Aires, un análisis sobre una ley que se está por debatir en el Chaco, una ley terrible, porque en definitiva es obligar a todas las instituciones religiosas, iglesias, escuelas, el caso de ustedes, por ejemplo, a que todo su personal reciba adoctrinamiento. Es una ley Micaela, pero para el ámbito religioso. Todos los obispos, todos los sacerdotes, todos los pastores, los rabinos, el personal de colegios confesionales deben recibir todo un programa para intervenir la conducta, para especialmente transformar y presentar las nuevas masculinidades. Ahí lo pueden ver bien en mi canal de YouTube. Y una de las cosas que decía era que en todas estas estructuras y en estas instituciones hay jerarquía. En el caso de ustedes es obvio, tienen una directora, tienen consejos seguramente, tienen grupo de padres, tienen dentro el mismo plantel de profesores. Hay una jerarquía natural, obviamente después están los niños. Y entonces lo que esta legisladora que propone esta nueva ley dice que se deben deconstruir esas jerarquías porque establecen relaciones de poder. Miren el lenguaje ideológico. Entonces, intervenir todas las instituciones privadas. Y por eso tienen que estar muy atentos porque ese tipo de leyes, si no las frenamos ahora, los va a afectar tremendamente. Es más, van a desmantelar las escuelas. Es terrible realmente. Van a desmantelar las escuelas por simplemente una obsesión ideológica por entonces destruir a la familia y destruir a toda nuestra civilización occidental. Muy bien, una frase muy buena que encontré leyendo hace tiempo de un filósofo español. Él se llama José María Alsina. Dice lo siguiente: la invasión del Estado es una invasión contra la naturaleza de la educación. El Estado lo que hace es dar una formación ideológica de acuerdo con las exigencias políticas del gobierno de turno para asegurar un mayor control conductual de la población. Miren qué interesante eso. Tal cual, es lo que estamos viendo. Entonces los políticos están usando la educación simplemente para poder controlar la conducta de la población, para asegurarse el voto, para asegurarse que mientras más inútil la población, mientras más ignorante, más fácil controlarlo porque van a depender de nosotros.
Pensemos, por ejemplo, en provincias en Argentina donde hay mucha pobreza y la gente depende del gobierno. En Chaco festejaban porque lograron remontar ese golpe que tuvieron en el frente de todos para todos y resulta que el día lunes estuvieron entregando jabón y champú, por ejemplo, para la gente. La gente humilde iba a recoger su jabón, su champú, su vianda de comida porque habían votado para el Frente para Todos. Entonces, una locura realmente. Y por eso la invasión del Estado es una invasión contra la naturaleza misma de la educación. Palabras fuertísimas. Y él dice también lo siguiente. Él dice con gran razón, el Estado no tiene ningún título para educar. Es algo que no le corresponde. Así de simple. En todo caso, velará para que los niños reciban la educación debida, pero no es incumbencia suya realizar la tarea educadora. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Estado no tiene que meterse en la educación, tiene que abandonarla. En todo caso, tiene que controlar de que se eduque, que los padres mandan a la escuela, pero después se lo tienen que dejar a colegios como ustedes, que lo saben hacer bien. Es interesante, por ejemplo, en los Estados Unidos se hizo un proyecto muy bueno. A mí me pareció muy bueno. En Washington DC hay un problema de deserción escolar terrible. El nivel de las escuelas es un desastre realmente. Públicas en Washington, el nivel de violencia, de droga, es una cosa pero inimaginable lo que pasa dentro de esas escuelas. Y entonces la ciudad de Washington decidieron crear un programa. Se dieron cuenta de que si, por ejemplo, a las familias le daban un cheque de una cantidad determinada, vamos a decir $5,000, le salía la mitad a la ciudad de Washington darle a la familia un cheque de $5,000 y que vaya a la escuela que quiera privada, le salía a ellos la mitad que tener que sostener una escuela pública. Entonces la escuela, el darle a la familia $5,000 le ahorraba el 50% del presupuesto de educación. ¿Y qué pasó? Resulta que todas estas familias negras, muy pobres, humildes, de repente tuvieron la oportunidad de mandar a sus hijos a escuelas privadas. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Los mandaron todos a escuelas católicas. Y de repente todos estos niños comenzaron a ir a escuelas católicas, empezaron a aprender a leer, a escribir, empezaron a portarse bien, tenían reglamento. Los niños comenzaron a ver los padres estaban contentísimos porque le veían un futuro. Ahora mis hijos van a poder ir a la universidad. ¿Y qué pasó? Obama sacó el programa. ¿Y por qué lo sacó el programa? Por eso muchos negros votaron a Trump. Y eso en los medios nunca lo dijeron. ¿Por qué los negros votaron a Trump? Porque vio que Obama los traicionó. Finalmente tenían un programa que los ayudaba, tenían buena educación. Y de repente Obama, por una cuestión ideológica, porque como mandaban a los hijos a escuelas católicas, eso no lo podíamos permitir. Entonces le sacaron la asistencia a los padres. Que es lo que se llama el programa de los vouchers. Pero eso es en definitiva lo que tendrían que hacer todos los gobiernos. Acabar con toda la mafia de la educación, de los sindicatos, y decir, bueno, ahora vamos a tener una competencia buena de la educación. Que los padres tengan la posibilidad de enviar a sus hijos al colegio que quieran. Y obviamente que si la gente en Mendoza, por ejemplo, donde están ustedes, o en la ciudad donde sea, tienen un buen colegio, van a querer todos ir a ese colegio. Porque ahora si tenemos la oportunidad, imagínense, ¿quién no va a querer hacer eso? Entonces es lamentable muchas veces cómo los gobiernos no lo hacen porque los gobiernos necesitan tener a la gente esclavizada por medio del sistema educativo. Vamos a ir al segundo punto que mencionaba al principio, el ataque a la familia. Ahora vamos a ver la respuesta de la familia. Nos están atacando. ¿Y de qué manera vamos a responder a este ataque ideológico de parte del Estado y de tantos activistas? ¿Qué hacer ante una situación así? En primer lugar, yo creo que la familia tiene que estar más unida que nunca, sin descuidar el cuidado que deben tener los padres, obviamente protegiendo a sus hijos de los ataques ideológicos, pero principalmente formándose los padres con buenos principios y formando a sus hijos en buenos principios que se deben forjar por medio de la práctica. Eso se hace en la casa nomás. Un hijo, por ejemplo, que tiene que ser generoso, humilde, valiente, eso generalmente se va a aprender en la casa, en ningún otro lugar se va a poder dar. Entonces, la importancia también del colegio, trabajar mucho con los papás para realmente irlos guiando de tal manera que esos niños se vayan independizando en el modo de actuar, especialmente al hacer las cosas bien.
que los niños tengan hábitos de hacer la cama, de colaborar, de poner la mesa, de lavar los platos, lavarse su ropa, de empezar así a madurar. Eso es importantísimo. Porque tarde o temprano el niño o la niña se van a tener que enfrentar ante la realidad de la vida, la realidad de la sexualidad humana. Se van a ver afectados por la posible mala influencia de amigos, de familiares, de parientes, de vecinos, de las redes sociales. Por eso muchas personas dicen, bueno, saco a mis hijos del sistema educativo como pasa en Estados Unidos o Canadá y hacen homeschooling, por ejemplo. Y muchas veces es la única opción, aquí en Canadá no queda otra opción. Pero incluso en esos casos hay que estar muy atentos de los peligros ideológicos que nos rodean, porque nos libramos de un peligro ideológico que es la escuela, pero los otros peligros ideológicos siguen existiendo. Y entonces es importantísimo el como familia estar muy unidos, especialmente el papá y la mamá, que tengan un mismo sentir, un mismo corazón en estas cosas, para que se apoyen. Porque muchas veces pasa que la mamá se da cuenta de estos problemas, pero el papá vive en La La Land, como se dice en Estados Unidos. Vive en las nubes, ni se da cuenta de todas estas cosas, piensa que todo es conspiración. Y eso es un gran problema entonces, cuando el papá tiene una visión y la mamá tiene otra visión. Tienen que estar unidos. Otro tema que es importante, a mí me parece importantísimo, es que los papás tienen que formarse y formar a sus hijos incluso en cuestiones de educación sexual. Porque este es el argumento que usan quienes proponen la ESI. Ellos dicen lo siguiente: en la casa los niños y los jóvenes no aprenden nada sobre su sexualidad, lo aprenden en la calle y por lo tanto le enseñamos nosotros. Ahora, si la razón por la cual se debe dar educación sexual a los niños y jóvenes es porque no la aprenden en sus casas, lo que se debe hacer, lo que el Estado tendría que hacer en todo caso, es educar a los papás. Porque si incluso se educase a los niños, poco se podría hacer si no se cuenta con la cooperación de aquellos que tienen autoridad moral y que comparten lazos familiares. Por lo tanto, son los papás los que deben tomar seriamente la responsabilidad de formarse como primeros educadores de sus hijos. Eso es importantísimo y es la clave, ¿sí? Entonces, la familia tiene que estar más unida que nunca. Eso es el primer principio. Y una unión que se debe dar en el modo de planear la familia, de planear la educación de los hijos, de conversar mucho, para realmente estar al tanto de los problemas ideológicos. Y es increíble que a veces hay familias que ni siquiera se sientan a conversar, el esposo y la esposa, acerca de sus hijos, de los problemas, cuáles son los dilemas que tienen. Es importante eso, porque al menos al conversar de esas cosas tenemos los problemas a la vista y ya podemos ver una solución. Y los padres deben recordar y vivir el hecho de que por ser padres son naturalmente educadores. Ellos son los primeros educadores de sus hijos. Ser papás es mucho más que engendrar un hijo. Es mucho más que traerlo simplemente a este mundo. Significa generar en esos niños un deseo por el bien, por la verdad. Saber disponer de los medios para formar un carácter firme en ese niño, un carácter virtuoso, con principios. Y uno dirá, bueno, ¿cómo hago eso? Y bueno, hay que ponerse a estudiar. Hay que ponerse realmente a profundizar. Uno mismo tiene que practicarlo en la propia vida, porque es por medio del ejemplo que principalmente se lleva esto adelante. Hay un curso para el que esté interesado que está disponible en mi canal de YouTube, que es sobre un curso para padres, para formación personal, que les puede servir muchísimo en estos casos. Con respecto a la educación sexual integral, tenemos que recordar que es tarea primordial de los padres de familia por el simple hecho de que el sexo está relacionado con la transmisión de la vida humana y fueron los papás quienes le transmitieron la vida a sus hijos. Entonces es importante. Hay que educar a los hijos en la sexualidad. Sí, pero en el ámbito de la familia es la sexualidad la que trajo a esos niños. Fueron los papás los que les transmitieron la vida a cada uno de sus niños y por lo tanto ellos tienen la responsabilidad primera de educarlos al respecto. Aparte, es interesante que, por ejemplo, cuando los papás le hablan a sus hijos de sexualidad, sus hijos no lo toman para chiste, como pasa en la escuela. En la escuela los chicos cuando van a educación sexual se viven matando de risa porque lo agarran para ¿no?
para chiste realmente. Y la educación sexual que los papás le deben brindar a sus hijos debe apuntar principalmente a la prevención, previniéndolos, concientizándolos del peligro real de la pornografía, de las redes sociales, del internet, de la televisión, el peligro real de dejarse llevar por las propias inclinaciones sexuales. Entonces, ante el peligro de un Estado que es totalitario, un Estado que se mete, que suprime los derechos de los padres, es necesario repetir más que nunca que todos los niveles de gobierno deben respetar el papel y la autoridad de la familia para que así los padres puedan tomar las medidas adecuadas para educarlos y formarlos en la vida. Y nadie se puede meter eso, ni los jueces, ni la legislatura, ni el ejecutivo, absolutamente nadie. Ellos deben estar al servicio y es algo que hay que hacerlo valer realmente. ¿Sí? Los padres, por ejemplo, tienen toda la autoridad del mundo para no permitir que sus hijos sean expuestos a material sexualmente explícito. Entonces, los padres tienen autoridad, los padres pueden ir al colegio y exigirlo. ¿Sí? Y todo lo que ellos crean que es inapropiado para sus hijos, los padres tienen autoridad de hacerlo. Es un derecho que el mismo Estado debe velar y proteger. Y los papás, es algo también que a mí me parece muy, pero muy importante en esto de no tener miedo, tener mucho coraje. No deben temer denunciar a los ideólogos que buscan corromper a sus hijos. Incluso si por esa denuncia los critican socialmente, les amenazan o les da miedo de que puedan perder el trabajo. No tienen que tener miedo. En los Estados Unidos acaba de pasar algo muy interesante, porque el estado de Virginia, que es un estado tradicionalmente demócrata, es un estado que marca en general el rumbo de las elecciones en los Estados Unidos, principalmente porque influye psicológicamente mucho. Las elecciones de Virginia se dan siempre un año antes de las elecciones del Congreso en los Estados Unidos, que en este caso es 2021 Virginia, 2022 es el Congreso. Fue Kamala Harris y dijo públicamente hace 2 semanas: lo que pasa en Virginia después se ve reflejado en todo Estados Unidos, así que le vamos a demostrar que aquí vamos a ganar. Fue Obama. Y es interesante que ambos se dedicaron a combatir contra los papás. Un error gigantesco cometieron. ¿Por qué? Porque en Virginia los papás se han levantado debido al nivel de ideologización que hay en la escuela. Los papás se han comenzado a levantar de hacer reuniones de padres donde exigían que estuvieran la directora y estuvieran todas las maestras y realmente de hacer debates. Muy interesante eso, los papás haciendo debates contra los ideólogos. Y eso ha generado en todo Estados Unidos todo un movimiento de padres en defensa de la educación de sus hijos. De hecho, ya se han formado asociaciones nacionales con estructura. Y a mí me sorprendió eso de ver, por ejemplo, los auditorios de los colegios llenísimos, repletos de papás que fueron todos a comprometerse y a especialmente hacer valer los derechos. Mostrando los libros pornográficos, por ejemplo, que les enseñaban a los hijos, mostrando el contenido de las clases de educación sexual, el contenido de ideología, tremendo nivel ideológico. Y los demócratas, ¿qué hicieron? Acusaron a los papás de teorías de la conspiración. ¿Y qué pasó? Perdieron como en la guerra las elecciones. Pero eso es algo que es interesante, porque si en Argentina la gente o en Hispanoamérica tuviese esa misma actitud que esos papás, estarían marcando el futuro de un país, incluso políticamente. Sí. Eso es increíble, cómo en Argentina todavía estas cuestiones a la gente no le importa, vive en la luna. No es un hecho que pueda definir una elección como si es en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿No? Porque en los Estados Unidos el mismo gobierno tuvo que reconocer que fue por haber metido los planes de educación sexual, los planes de teoría crítica de la raza, y eso hizo que pierdan el estado de Virginia. Y eso va a hacer que van a perder el año que viene, recuerda, van a perder las elecciones como la guerra en los Estados Unidos. Entonces es importante cuando los padres se involucran y no tienen miedo de denunciar a los ideólogos. Eso es clave y tenemos que realmente ser conscientes de eso, porque aparte, para los que son cristianos,
hay un mandato evangélico al respecto. ¿Qué decía Jesucristo? Al que escandalice a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgasen al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y se hundiera en el fondo del mar. Ahora, pero para denunciar acertadamente y debatir con altura es necesario que los padres se formen al respecto. De otra manera, ¿cómo pueden pretender educar a sus hijos si ni siquiera conocen por qué algo es una ideología y cuál es la opción realista y verdadera? Yo creo que el problema por el cual los padres hoy en día en la Argentina en general, salvo excepciones, pero en general no se levantan es porque hay una ignorancia muy grande al respecto, no tienen información lamentablemente. Sí, y eso es la razón por la cual a mí me llevó a escribir, por ejemplo, un libro como este, en mi otro libro Atrapado en el cuerpo equivocado sobre la ideología de género, porque lamentablemente hay mucha ignorancia al respecto, pero bueno, uno hace lo que puede y seguir adelante formando, porque en definitiva, si los padres no están formados, es muy difícil entonces poder influir en un niño. El niño es en la familia, y eso ustedes en el colegio lo notan, por ejemplo. Eso lo puedo decir porque yo he trabajado también mucho en colegios. Cuando un niño viene de una buena familia, donde se preocupan por que el niño aprenda, que lea, tiene una estructura, ese niño después es mucho más adaptable socialmente y dentro del ambiente escolar y académico. Pero en cambio, cuando el niño viene de una familia donde hay un problema terrible, donde no les importa nada, ven televisión todo el día, entonces ese niño es problemático para una escuela. Porque no se puede adaptar académicamente y socialmente. En definitiva, podríamos decir que ese niño, lamentablemente, por ese tipo de educación, es un inadaptado social. De hecho, está lleno de niños inadaptados sociales. Lo que pasa es que a veces no lo pensamos así, pero es la realidad. ¿Por qué hay niños que son inadaptados sociales? Porque hay niños que no tienen las condiciones básicas para poder adaptarse al ambiente escolar. Y cuando un niño no puede hacer eso, es un inadaptado. Aunque suene la palabra dura, pero es una realidad. Y esa inadaptación está dada muchas veces por la familia. ¿Por qué? Porque la educación no es moldear desde afuera como hace un escultor que va moldeando una estatua, sino que es a partir desde adentro, de los principios, guiándolo, ayudándolo para que crezca según lo que es propio de su propia naturaleza humana. Y cualquier otro intento ideológico no es formación, sino una verdadera deformación del niño, una perversión del niño. Eso es importante entonces tener en cuenta. Y aquí vamos a ir al otro elemento que yo les mencionaba, el tercer punto que quería hablar hoy en día con todos ustedes, que es la importancia de pasar tiempo con los hijos, que yo lo remarco aquí como hablar con los hijos. Es importantísimo hablar con los hijos. ¿Y cuándo hablar de ciertos temas? Es una pregunta que hacen muchos papás. ¿Cuándo debo comenzar a hablar con mis hijos de ideología de género, por ejemplo, de cuestiones de aborto, uniones homosexuales? Porque es la realidad que nos ha tocado vivir. Y eso hay que hablarlo con los hijos. ¿Pero cuándo? El ser humano no es solamente un ser muy complejo, con gran cantidad de vivencias, sino que además en su desarrollo atraviesa por distintas etapas que requieren del cuidado y de la satisfacción de todas estas necesidades, ya sean necesidades materiales, espirituales, psicológicas, afectivas. Hay que satisfacer al niño, porque eso hace que el niño después crezca y madure, y que vaya integrando toda la realidad de su vida. Ahora bien, para que la satisfacción sea la justa y correcta, debe ser adecuada a cada edad. Satisfacerlos con el conocimiento, por ejemplo, una forma de satisfacción. El niño pregunta mucho, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y de ahí la importancia de los padres en el satisfacer el conocimiento de sus hijos. Porque esta tarea solamente se puede realizar de una manera totalmente satisfactoria dentro del entorno familiar. ¿Y saben por qué es eso? Porque son los papás los que conocen mejor que nadie a sus hijos. No porque sí, por ejemplo, cuando la familia está bien constituida, es una verdadera escuela de vida personal y social. Y un consejo ante determinados temas, hay que tener en cuenta y observar los cambios biológicos que tienen sus hijos a lo largo de las etapas de crecimiento. Entonces vemos un bebé, empieza a gatear, se para, comienza a hablar, camina, abre los cajones, hace un desorden en la casa, después logra un poco más de autocontrol, va a la escuela, comienza a colaborar más en la casa, se vuelve rebelde, lo que sea. Todas las etapas del crecimiento
natural de un niño. Prestarle mucha atención a los cambios biológicos. ¿Por qué? Porque muchos padres lamentablemente se desligan de esa obligación y cuando el niño o el joven necesita respuesta se lavan las manos. Por ejemplo, ¿cuántas niñas y jóvenes recibieron una explicación clara de sus madres acerca de la menstruación, por ejemplo? De los ciclos que experimentarán, qué significa todo eso. Perdón por la palabra, pero yo he conocido muchos casos de mamá por el trabajo que hago que son unas animales realmente al momento de explicar estas cosas. Que se lavan totalmente las manos. Se lavan totalmente, olímpicamente las manos. De niñas que, por ejemplo, comienzan a menstruar y no saben qué les está pasando y le van a decir a la mamá y la mamá les dice, fíjate en internet. Y se lavan las manos. ¿No? Es tremendo hacer eso. ¿Sí? O papás, por ejemplo, varones que no hablan con sus hijos adolescentes acerca de la pubertad, de los cambios que van a experimentar, de los deseos sexuales. Papás que se hacen los valientes y los machotes para un montón de cosas, pero después son unos cobardes cuando tienen que hablar con sus hijos de hombre a hombre, por ejemplo. Entonces, eso es importante, hablar con los hijos de estos temas también. Y especialmente en la adolescencia, tienen que tener una apertura muy grande con sus hijos y una confianza muy grande. Porque es ahí cuando los ideólogos de la ESI, y eso yo lo he visto mucho en Argentina, aprovechan ese vacío educativo y formativo para adoctrinar a los jóvenes a su parecer y poner todo el enfoque, por ejemplo, en la sexualidad, la hipersexualización, el aborto, la ideología de género. Porque es una realidad. Y yo he escuchado de muchas, por ejemplo, activistas feministas que dicen, si los jóvenes van a la escuela y los padres no les enseñan nada de educación sexual. Y tienen razón en eso. Sí, es verdad que los padres no les enseñan nada. Eso es un problema realmente, un problema serio dentro de todo nuestro continente, no solamente en la Argentina. Porque ahí aprovechan ese vacío educativo y ese vacío formativo. Entonces, alguien puede objetar, por ejemplo, que es difícil conocer la edad adecuada, cómo me doy cuenta, pero en realidad no es tan difícil en realidad. Si el niño o el joven está a punto de experimentar un cambio biológico, entonces ese es el signo de que es tiempo de enseñar determinado contenido. ¿Sí? ¿Por qué enseñar, por ejemplo, contenidos hipersexualizados en la escuela cuando el niño ni siquiera puede comprender lo que es la sexualidad al no haber experimentado cambios hormonales en su cuerpo? Fíjense la aberración, por ejemplo, de enseñar sexo anal a niños de 5 años. Eso está en los libros, ¿no? Por ejemplo, hay un libro de Argentina de ESI para jardín de infantes que habla de que los niños y las niñas deben saber qué son las relaciones sexuales, qué es hacer el amor, explicarlo con dibujo. Y es un niño, ¿qué va a entender un niño de eso? ¿Sí? Es increíble realmente. Yo en mi libro, en el último, tengo muchas citas de programas de educación sexual que uno dice, pero es una locura que niños de 5 años tengan que aprender esas cosas, ¿no? Es tremendo realmente. Una cosa muy importante también para tenerlo en cuenta, es esta frase que es de mi último libro, es la siguiente: solamente la familia motiva por el amor a que un niño crezca personalmente, y la razón es simple: en la familia un niño se ve querido simplemente por lo que es. ¿Qué significa esto? Significa que el amor plenamente se va a experimentar solamente en la familia. ¿Y por qué es eso? Porque en el trabajo una persona es valorada por su productividad. En la escuela un niño es valorado por su inteligencia, por su comportamiento. En un club deportivo, por ejemplo, el niño va a ser valorado por sus habilidades. Entonces, por ejemplo, el Club Godoy Cruz va a valorar a un niño en tanto y en cuanto sea muy bueno para el fútbol. Y si es malísimo, ya está, se acabó. No lo va a valorar porque ya no le sirve para su propósito. ¿Sí? Entonces, solamente en la familia se ama a la persona simplemente por ser quien es. Porque es una relación de amor. Ya está, y no importa si el niño es bueno para un deporte, para otro, se porta bien, se porta mal a veces, es un inútil para algunas cosas, para otras tiene ciertas capacidades, pero al niño se lo ama, simplemente por lo que es y nada más. Y por lo tanto, el niño es en la familia donde comprende la realidad del amor incondicional. Pase lo que pase, sus papás al hijo lo van a querer siempre. Hay una charla que tuve, una conversación con un gran psicólogo
de México. Él se llama Juan Bosco Abascal. Está en mi canal de YouTube. Fue hace un mes más o menos, no hace tanto. Es una de las últimas conferencias que van a ver ahí, donde él profundiza esto, del amar incondicionalmente a los hijos. Y no va a tener desperdicio. Yo les prometo, ustedes van a ver ese video y después me lo van a agradecer, porque no tiene desperdicio. Realmente la enseñanza de ese psicólogo, y especialmente las enseñanzas prácticas, un modelo que ustedes como papás pueden seguir, un modelo de vida para aprender y profundizar más en lo que significa amar incondicionalmente a los hijos. Y esta es la razón principal, por ejemplo, por la cual a mí me parece que la iglesia siempre vio a la familia como la primera y principal escuela de valores, de virtudes. Por eso se la ha llamado iglesia doméstica, porque la familia es el ámbito propio de la formación de la persona. Es ahí donde se conforman las actitudes más profundas ante la vida. En la familia es donde se aprende, por ejemplo, a usar de la responsabilidad, se aprende a usar de la libertad, se crece en responsabilidad. Si una persona es irresponsable es porque en la familia hay un problema ahí en su formación que no la llevó a esa persona realmente a profundizar en lo que significa ser responsable, en responder ante los padres por algo, en el exigir. Es ahí donde se aprende la prudencia. Y la prudencia es la más importante de todas las virtudes, porque es la virtud que controla todos los otros comportamientos del ser humano. No porque sí, históricamente nosotros no nos vamos en general de nuestros hogares antes de los 18 años. ¿Por qué es eso? Santo Tomás de Aquino decía, por ejemplo, que permanecemos largo tiempo en la familia, él decía 18 años, para aprender a discernir el bien del mal, para forjar principios y el carácter necesario para poder vivir en libertad. ¿Sí? Porque solamente de esa manera, cuando la persona desarrolla la prudencia, ya puede comenzar a discernir por experiencia los medios más adecuados para convertirse en una persona de bien. En cambio, como los perros, dice Santo Tomás, los animales no necesitan crecer en la prudencia, en cuanto se destetan ya se pueden ir por su propia cuenta. En cambio, el ser humano no. ¿Y el ser humano por qué tiene que vivir 18 años con sus padres? Más o menos haciendo un cálculo. Para aprender eso, a comportarse, a discernir. Pero lamentablemente hoy en día en muchas familias no es una escuela de eso, de discernimiento, de aprendizaje. Ese es uno de los grandes problemas de la familia hoy en día. Que muchas veces los padres, por la televisión que está prendida todo el día, por Netflix, por cuestiones mundanas, han claudicado esa obligación de enseñarle a los hijos a discernir y a ser personas independientes y de bien. Y después las madres aterradas de que el hijo se le va a ir de la casa y se dan cuenta que es un inmaduro y es un inútil, por ejemplo. Y uno dirá, bueno, señora, tuvo 18 años para educar a su hijo. Y ahora de repente que el hijo tiene 35 años y se le va a ir de la casa, le agarra la histeria porque lo ve inseguro, ¿no? Eso pasa muchísimo, ¿no? Hoy en día es increíble la cantidad de personas que se creen jóvenes y que viven con los papás y tienen 40 años. Hay muchísimo. En Estados Unidos, en Canadá existe un montón. Pero uno ve a estas personas y se da cuenta que son unos inmaduros en muchas cosas. No fueron realmente educados por sus propios padres. Fue por una especie de paradoja. Los padres sobreprotegieron a sus hijos por los peligros del mundo, pero los terminaron haciendo unos inútiles. Entonces, ese también es el gran desafío de los padres. A ver, en el mundo hay muchísimos peligros. Y obviamente que hay que proteger a los hijos de los peligros. Pero a la vez que uno protege a los hijos de los peligros, debe fortalecerlos porque eventualmente se van a tener que enfrentar a esos peligros. Y entonces el disyuntiva ahí es, sobreprotejo a mis hijos pero los hago débiles e inútiles, o los protejo del mal pero a la vez los expongo guiándolos y fortaleciéndolos. Porque hay muchas madres que, por ejemplo, le tienen miedo al monstruo del mundo y les arman una muralla a los hijos y no se dan cuenta que al armar esa muralla se terminan convirtiendo en ellas en el monstruo de sus hijos, en el dragón de sus hijos. Entonces eso es importante también, tener un balance ahí, y la educación principalmente es fortalecerlos en la virtud a los hijos para que puedan enfrentarse, hacerse fuertes. De tal manera que la personalidad de un niño siempre es un logro de la familia. Y cuando digo la familia es de todos, ¿no? Por eso también la importancia de los hermanos, entre los hermanos.
Y eso es algo que se ve mucho en las familias numerosas, que obviamente, porque ser numerosas no van a ser perfectas, pero ciertamente que hay un factor muy importante ahí de moldearse los unos a los otros. Muchas mamás yo escucho que me dicen, no, yo tengo un hijo y es un desastre, imagínate tener 5, 6, 7. Yo le digo, no, si tuviese 5, 6, 7, los otros 7 se encargarían de corregírselo, así que no se preocupe, sería mucho más fácil. Y de hecho es así. De hecho es así, cuando hay una familia que tiene muchos niños, es más fácil en cierta manera controlarlo porque se controlan entre ellos. Si no, pregúntenle a mis hermanos más chicos si no era así. ¿Sí? Porque es una realidad. Los niños se controlan mucho entre ellos y eso hace que entonces sea más fácil incluso para los mismos padres el proceso educativo. Yo creo que los más difíciles son los primeros, ¿no? Pero una vez de que vienen más niños y se trabaja en conjunto y en familia, entonces es más fácil ir formando y forjando ese carácter. Eh, Muy bien, a ver si me quedaba otro. Yo creo que era el último punto que tenía para compartirles. La familia, y voy a terminar con esto. La familia está formada por lo que es la complementariedad del papá y la mamá. Y eso significa que se deben complementar y se deben ayudar mutuamente. Y cuando falta alguno de los dos, cuando alguno de los dos claudica de su responsabilidad, es un gran problema para la familia porque falta uno de los elementos constituyentes y de una manera o de otra es un hecho que afecta el desarrollo psicológico afectivo de un niño y que por lo tanto va a requerir tal vez de una colaboración externa para ayudarlo a madurar en ese proceso de crecimiento psicoafectivo. Y esa es la razón por la cual, por ejemplo, todo niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Y por la cual toda mamá y todo papá tienen una responsabilidad gigantesca, enorme, de brindar un amor que es incondicional a sus hijos. Entonces, ustedes como papás de sus hijos tienen una responsabilidad enorme, tienen un derecho de ser los primeros educadores de sus hijos, por lo tanto no solamente reclamen ese derecho, sino que vívanlo con toda la fuerza de su alma, porque obviamente que la familia es lo más importante de todo. Eduquen a sus hijos en las virtudes, en principios, en el amor, porque es la única manera en que sus hijos se van a volver personas adaptadas a las necesidades y los grandes desafíos sociales del siglo XXI, y solamente así van a, podemos decir, triunfar en esta vida. Bueno, muchas gracias realmente por la invitación para dar esta conferencia. Para mí es una alegría enorme y también espero pronto, una vez que se rehabiliten los vuelos y demás, poder visitarlos algún día personalmente.